Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar a hacer problemas de planteo, lo que nos corresponde hacer justamente el día de hoy, ¿no? De hecho, necesitamos convertir, como dice ahí, un enunciado a a un enunciado matemático, ¿no? Es decir, hay que plantear las palabras, ya tenemos que plantearlas con letras en este caso, ¿no? O con variables que nosotros queramos conseguir. En este caso, al decir un número desconocido, lógicamente en la forma matemática lo podemos anotar como un valor X. El triple de ese número, pues lógicamente podemos anotar como 3X, ¿no? Una cantidad aumentada en 20, entonces hacemos como SX, vamos a sumar en este caso 20, ¿no? Entonces estamos expresando a la forma, en este caso ya matemática, ¿no? Un número disminuido en 60, bueno, pues hacemos que ese X, ese número es X y lo estamos disminuyendo en 60, es decir, menos 60, ¿no? 5 disminuido en un número, dice acá, ¿no? Entonces lo que hacemos es 5 menos esa variable o ese número que estamos considerando, ¿no? Y aquí dice la cuarta parte de un número. Pues, lógicamente, ese número lo dividimos entre 4, ¿sí? 6 veces el número, fácil anotar 6 por X, ¿no? El exceso de un número sobre 50 es 10. Entonces el exceso es 50, restamos eso. Y el resultado en este caso va a ser 10, ¿no? Tenemos bien esto. Y el resultado es 10. X excede a Y en 5, dice, ¿no? Entonces hacemos una diferencia. X excede a Y en 5. ¿Ok? El doble de un número aumentado en 3. Decimos el doble del número, es decir, 2X aumentado en 3, lógicamente vamos a sumar 3, ¿no? A es 4 veces B, dice, ¿no? Entonces aquí anotamos A es igual a 4B, ¿sí? Luego dice la relación entre dos números es 2 a 5, ¿no? Sabemos que la relación entre dos números, en este caso puede ser A sobre B, es una relación que existe entre dos números, es igual, dice ahí, o es 2 a 5, dice, ¿no? Lo ponemos igual 2 a 5. Entonces de esa manera estamos transformando, ya les decía, la forma verbal a la matemática, ¿no? A la forma matemática. Es decir, traduciéndolo en variables en este caso. Existe algunos otros, en este caso dice la suma de tres números consecutivos es 33, ¿no? Entonces podemos hacer con A un número más, en este caso, ese número más 2, puedo utilizar paréntesis si quiere, más ese mismo número más 3 es igual a 33, dice, ¿no? Entonces interpretamos de esa manera ese enunciado. Luego me dice tres números son proporcionales a 2, 4 y 5 respectivamente. Entonces cuando hacemos esto, básicamente lo que nos indica es multiplicar ese valor, ¿no? Es decir, 2x más, bueno, si nos dijera suma, podemos poner como suma, pero al decirnos proporcionales, directamente 2x sería 4x proporcional al número y el otro vendría a ser 5x, ¿no? Tres números pero son proporcionales a 2, 4 y 5, ¿no? 2x, 4x, 5x. ¿Ok? El doble del cuadrado de un número. Fácil también, ¿no? El doble del cuadrado de ese número, dice, ¿no? ¿Sí? La tercera parte de un número sumada en su quinta parte. Bueno, pues la tercera parte de este número sumada en su quinta parte. Es decir, estamos sumando de esta forma, ¿no? Números pares, 2 por x. Sabemos que si la variable x
es 1, es 2, es 3, bueno, siempre al multiplicar por 2 nos va a dar números pares, ¿no? Y si hablamos de números impares, pues lógicamente va a ser 2x menos 1, ¿no? Entonces ahí se va a denotar que todos los valores que multiplique, digamos, a 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, restando 1, pues siempre va a ser un número impar en este caso, ¿ya? Entonces necesitamos, como ya les digo, saber transformar los enunciados a una forma matemática o a una expresión, ¿no? Algebraica, para después ya resolver y despejar esa incógnita, en ese caso esa variable, y bueno, pues encontrar el dato que nos está pidiendo, ¿no? Un ejemplo vendría a ser esto, ¿no? Dice la suma de tres números es 37. Hasta ahí hay una coma, hasta ahí prácticamente debo interpretar, ¿ya? Acá me dice que son tres números, ¿sí? Entonces vamos a ir solucionando, ponemos acá solución, ¿ok? Y la suma de tres números, entonces debemos definir esas variables, ¿no? Entonces decimos, a ver, x que sea el número, un número, luego va a ser el otro número y el otro número que sea z, ¿sí? Estos son las variables, pero acá dice el menor disminuido en 1 equivale a un tercio de la suma del mayor y el mediano. Entonces estos números lo definimos como x, va a ser el número, ya, que sea el número mayor, digamos, ya, porque ahí nos definen el enunciado. Son tres números, uno es mayor, este otro es el número mediano, puede ser, o del medio, y el otro el número menor, ¿no? Número menor, ¿ok? Entonces ya hemos definido los números, ¿sí? Y empezamos entonces, dice, la suma de tres números es igual a 37. Si gusta podemos anotar acá, dice la suma de tres números es 37, ¿no? Entonces suma x más y más z, estamos hablando del número mayor, número mediano y el número menor, es igual a 37. Hasta acá prácticamente usted ya tiene una ecuación. Vamos a ir formando ecuaciones. Continúa. El menor, dice, disminuido en 1 equivale a un tercio de la suma del mayor y del mediano. Vamos anotando eso. El menor disminuido, dice, vamos a ir anotando, en 1 equivale a un tercio de la suma del mayor y el mediano. Entonces eso tiene que transformarlo a valores a matemáticos, ¿no? Entonces debemos ser menor. Nos referimos al menor es z. Muy bien. Z disminuido en 1. Entonces desde esta y 1 equivale, en este caso vendría a ser igual a un tercio, ok, a un tercio de la suma del mayor y el mediano. Entonces a un tercio de la suma del mayor y el mediano, dice, ¿no? Es decir, va a ser la suma de x, el mayor, y el mediano y, ¿no? Más y, ahí está. Ahora lo que hacemos es hacer operaciones en esto y despejamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá puedo multiplicar, este 3 va a subir a multiplicar a todos los valores que está aquí al frente, a todos los términos, ¿no? De este lado. Entonces si multiplicamos va a ser 3z menos 3 va a ser igual, y hasta el otro lado queda x más y únicamente, ¿no? Este 3 está subiendo. Ordena la expresión, es decir, a ver, a este lado que venga este menos x menos y más 3z, y este que se venga al otro lado, al segundo miembro, como positivo. Al multiplicar, en este caso, bueno, esto lo podemos dejar así porque voy a ir sumando las ecuaciones. Y fíjese, aquí en 1
puedo sumar con esta ecuación 2, ya no, no multiplico por menos 1, ¿no? Lo dejo así, porque me va a servir cuando yo sume 1 y 2, fíjese, se me va a ir x y se me va a ir y solamente voy a tener z, y eso es lo que yo quiero hallar, ¿no? Es decir, los valores en este caso que se saquen. Continuamos entonces, ya tengo dos ecuaciones, fíjese, simplemente aquí lo que estoy haciendo es aplicar, ¿no?, la multiplicación, etcétera, y queda de esta manera. Reitero, esto no lo multiplico por menos 1 porque me conviene, cuando sume con 1 se me van a ir los términos, ¿no?, es decir, las variables que tengo ahí, y solamente despejo 1. Ok, continuamos acá entonces, pongamos una línea y continuamos analizando el enunciado, ¿no? La diferencia, si usted se fija acá, dice la diferencia, vamos a hacer, entre el mediano, vamos anotando, y el menor, equivale, ahí está, equivale al mayor, ¿sí?, disminuido en 13. Al mayor disminuido en 13, dice, ¿no? Disminuido en 13. Ok, entonces hacemos la interpretación, ¿no? La diferencia entre el mediano y el menor. En este caso hablamos de la diferencia, el mediano, que en este caso es y el menor. Diferencia, estamos hablando la resta, ¿no? Entonces es igual, dice, equivale, ahí, equivale o es igual al mayor disminuido en 13. El mayor es x. Disminuido en 13, lógicamente, menos 13. Ahora sí, usted hace operaciones igual que acá en la ecuación 2. Entonces, ¿qué pasa? Este lado x, negativo, se queda y, menos z se queda ahí, y este lado queda como menos 13, ¿no? Entonces, fíjese, ya he armado tres ecuaciones, ¿no? La ecuación 1, la 2 y ahí tengo la ecuación 3. Entonces ya corresponde trabajar, ya le decía, trabajando, sumando 1 y 2, digo acá, sumando 1 y 2. Sumando 1 y 2, ya le había comentado, se va a simplificar los valores de x y y, ¿no? Entonces, a ver, sumemos, x más y más z es igual a 37, es la suma de los tres números. Acá hemos interpretado el menor disminuido en 1, equivale a un tercio a la suma del mayor y del mediano. Y claro, anotamos también acá menos x menos y más 3z es igual a 3. ¿Ya? Entonces, si hacemos una suma, pues vamos a simplificar. Y aquí simplemente usted va a tener el resultado de 4z es igual a 40. Entonces z es igual a 10, ¿no ve? 4 va a dividir y bueno, tenemos que z es 10. Entonces fíjese, ha hallado que z es igual a 10. Luego puede sumar también 1 y 3. Fíjese, ahí se me va a ir en este caso el valor de z y, ¿no? Fíjese, 1, esta expresión, y esta 3 sumo, ¿no? Se me van a ir. Hagamos esa operación. Entonces digo, sumando 1 y 3. Hagamos acá. Luego digo, sumando 1 y 3. Luego sumando 1 y 3. 1 es la suma de los números, ¿no? Más y más z es igual a 37, hemos dicho, ¿no? Ahí está, 37. Y el 3 es menos x más y menos z, que es igual a menos 13, ¿no? El 13, a ver, fíjese, aquí, ¿no? El 3, ¿no? Menos x más y menos z menos 13. Ok, ahí está. Entonces, usted hace las operaciones ahí de suma y se nos va x positivo con negativo y se nos va z positivo con z negativo,
y solamente voy a tener 2 veces y aquí, y esto va a ser igual a 37 menos 13, 24, ¿sí? Positivo. Y finalmente dice y es igual a 12 en este caso, ¿no? Y tengo que es 12. Entonces he hallado y. Luego, de cualquiera de, bueno, de la ecuación 1, usted puede encontrar el valor de, en este caso, x, ¿no? Entonces decimos acá d1, ¿no? d1, que es x más y más z, es igual a 37, dice, ¿no? Entonces lo que usted necesita es encontrar x, y aquí va a ser 37 menos y menos z, y si reemplazo los valores, pues lógicamente me va a dar el resultado. Entonces acá va a ser menos 12, y hemos encontrado que z es 10, ¿no? Menos 10. Sí, ahí está, menos 10. Por tanto, x en este caso nos va a dar un resultado de 15. Sí, ahí está, 15. Finalmente, dice usted, finalmente, ya, los números son, tienen que coincidir, ¿no? X, que es el número, x, que es el número mayor, ¿no? Hemos visto, es igual a 15. Tendría que ser el número mayor, ¿no? Entonces anotamos número mayor. Y hemos dicho que es el número mediano, y aquí está, y es igual a 12, número mediano, ya, número mediano, y z tendría que ser el número menor, y z es 10, ¿no? Entonces z es 10, entonces decimos que es el número menor. Entonces coincide, ¿no? Y hemos encontrado entonces el resultado, ¿sí? Entonces de esa manera se resuelve, ya le digo, principalmente aplicando pues esa transformación, ¿no? del enunciado a la forma matemática para luego hacer despejes y trabajar algebraicamente esto, ¿no? Vamos a ver otro problema. Le dice aquí la cuarta parte de la suma de dos números es 6 y la octava parte de su diferencia es 2. Hallar los números, dice, ¿no? Entonces, solución, definimos las variables en este caso, ¿no? Solución, la cuarta parte de la suma de dos números. Entonces, otra vez, x es igual al número mayor, ¿no? No nos dice si uno es mayor, sino, bueno, decimos, vamos a hablar, ¿no? Del número 1 y el otro número, ¿no? Vamos a anotar mayor para que nos demos cuenta, y este el menor, ¿no? Al final no nos dice cuál es mayor o menor, ¿no? Pero son dos números, ¿no? X el número 1 y Y el número 2, pero estoy poniendo número mayor y número menor, ¿ok? Entonces interpretamos, la cuarta parte de la suma de dos números es 6, ¿sí? Entonces al decir la cuarta parte, ¿no? Lo que hacemos es, lo anotemos entonces acá, ¿no? La cuarta parte de la suma de dos números es 6. Entonces hasta ahí tiene que interpretar, ¿no? La cuarta parte, la suma primero, ¿no? X más Y, la cuarta parte vendría a ser dividido entre 4, es igual a 6. Entonces fíjese, prácticamente está interpretando eso, ¿no? Entonces lo anoto ya de forma lineal, X más Y es igual a 24. ¿Sí? Entonces ahí tiene la primera ecuación que le sale. Y la octava parte de su diferencia es 2. La octava parte de, bueno, hablando de los dos números, ¿no? Entonces decimos la octava parte de su diferencia, ¿ya? La octava parte de su diferencia es 2. Entonces está fácil también, ¿no? Entonces dice la octava parte de su diferencia, entonces va a ser x menos y dividido entre 8, la octava parte.
es igual, acá dice a 2, ¿no? Ahí está. Entonces linealiza y usted dice x menos y es igual a 16. Entonces sí, sencillo el problema, ¿no? Y tengo la segunda ecuación. Entonces dice suma las ecuaciones 1 y 2, dice sumando 1 y 2, ¿qué va a tener? Entonces sumamos x más y es igual a 24, x menos y, ahí fácil se nos va a ir el valor de y, ¿no? O sea los términos en y voy a tener solamente, en este caso, ya sabe usted, x, que es lo que quiero encontrar, ¿no? Entonces aquí voy a tener 2 veces x es igual a 40, ¿sí? Y x es igual a 2, o digo a 20, perdón, ¿no? Ahí está. Entonces, he encontrado, y dice de 1, de esta expresión, usted despeja y, ¿no? Más fácil. Y es igual a 24 menos x. Entonces y va a ser igual a 24 menos 20 y va a tener que y es igual a 4. Entonces ya los resultados. Entonces aquí dice finalmente los números son los siguientes, ¿no? Finalmente x es igual a 20, el primer número, y es igual a 4. Entonces sí, ahí puedo decir número mayor, número menor, ¿no? Hagamos de esa manera en este caso los datos que me pide, ¿no? Y esto más haremos, ¿no? Una familia está compuesta por el padre, madre y 2 hijos. La suma de las edades de todos es 136. Casualmente la suma de las edades de los hijos es igual a la edad de la madre. El padre es mayor que su esposa por 7 años. ¿Cuántos años tiene la madre, el padre y los hijos? Dice, ¿no? Entonces vemos primero las variables, ¿no? Está compuesta por el padre, madre y 2 hijos, ¿no? Entonces dimos solución, ¿no? Entonces lo tenemos aquí, puede ser P, el padre, ¿sí? Entonces M, la madre, sus iniciales pondremos, H1, un hijo, y el H2, el segundo hijo, ¿no? Entonces podemos anotar eso, P, y nos pide las edades, ¿no? Entonces digo P, que sea edad del padre, ¿sí? Edad del padre, y lo mismo abajo, ¿no? Edad de la madre, edad de un hijo, edad del primer hijo, y acá la edad del segundo hijo, ¿no? Nos decimos del segundo hijo. Ahí está, ¿no? El segundo hijo. Ok, entonces empezamos a enunciar, ¿no? Entonces decimos, una familia está compuesta por el padre, madre y 2 hijos. Acá ya la suma de las edades de todos es 36. Hasta ahí interpretamos, ¿no? Es decir, la suma de las edades de todos es 36. Suma usted, ¿no? Acá. Padre más madre más el primer hijo más el segundo hijo hace una suma de 36. Entonces, fíjese, acá hay a 136, ¿no? Perdón, 136. Entonces acá ya tiene usted una ecuación, ¿no? Que en algún momento me va a servir. Después empieza, dice, casualmente la suma de las edades de los hijos, otra vez comienzo, casualmente, dice, casualmente la suma de las edades, ¿no? La suma de las edades de los hijos es igual a la edad de la madre, ¿ya? Entonces la suma de las edades de los hijos, H1 más H2, hijo, primer hijo más segundo hijo, es igual, dice, a la edad de la madre.
¿no? Entonces ahí lea usted, casualmente la suma de las edades de los hijos es igual a la edad de la madre, ahí está, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Ya? Después voy a utilizar sustitución para ver en dónde sustituyo, etcétera, y que me dé los resultados que me pide, ¿no? Luego dice, el padre es mayor que su esposa por 7 años. ¿No? El padre es mayor, ya, tenemos puntos suspensivos, el padre es mayor que su esposa por 7 años. Ok, entonces digo padre, ya, acá ya interpretamos menos la edad de la madre es igual a 7, ¿no? ¿Ya? Entonces el padre es mayor que su esposa por 7 años, ¿no? Entonces la diferencia, padre menos la edad del padre menos la edad de la madre es 7. Entonces de esa forma interpretamos acá, hasta ahí, ¿no? Entonces aquí ya tengo la ecuación número 3. 3 ecuaciones ya tengo, ¿no? Y finalmente dice, el padre es mayor que su esposa por 7 años, ¿no? Bueno, acá el padre es mayor que su esposa por 7, eso está, hasta ahí vamos, ¿no? Por 7 años. Ok. De acá, de esta ecuación, pues puedo despejar, puedo anotarla como la edad del padre, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Entonces digo, padre va a ser igual a 7 más m, ¿no? Más la edad de la madre. Entonces lo que estoy haciendo simplemente, fíjese, esta m lo estoy llevando a este lado para tener y reemplazarla. Entonces esta que sí sea ya mi ecuación número 3. ¿Sí? Ok, puedo interpretar también de esta manera, directamente, ¿no? El padre es mayor que su esposa por 7 años, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces tengo 3 ecuaciones, ahora sí lo que necesito es reemplazar los datos en alguna ecuación. Si usted se fija, puedo reemplazar H1 más H2, que es la edad de los hijos, acá, ¿no? En la ecuación 1. M, y voy a tener todo H, ¿no? Y lo mismo puedo reemplazar, a ver, también P, ¿no? Puedo reemplazar ahí P, ¿no? 4 en este caso, la ecuación 3, ¿sí? Y puedo reemplazar, ¿no? 4 y 2 en 1, o sea, no 4 y 2 en 1, sino 3 y 2 en 1, ¿no? 3 y 2 en 1 puedo reemplazar. Y claro, me va a dar ahí pues solamente la edad del padre, ¿no? Entonces vamos haciendo eso. Dice usted, reemplazando, fíjese, ¿no? 3 y 2 en 1, ¿no? Reemplazando. Ok, veamos a ver qué nos queda. Reemplacemos 3. Donde hay P, anoto 7 más M, ¿no? Entonces ahí está, 7 más M. Ok. Esta M lo dejo nomás, ¿no? Ojo, cuidado. Esa M lo dejo nomás ahí. Y aquí me dice que H1 más H2, en este caso, es igual a M. Entonces, estos dos valores es igual a esta M. Entonces digo más M. Y claro, la ecuación es igual a 136, ¿no? Entonces, me sirve, fíjese, porque al final voy a tener ya la edad de la madre, ¿no? Es decir, M más M más M, 3M, es igual a 136 menos 7. Si usted despeja M, vamos a tener que acá es 136, ¿no? Perdón, tenemos que dividir pues esto, ¿no? Esto está multiplicando, ¿no? En este caso 3M y baja a dividir, ¿no? Pero bueno, acá lo que estamos haciendo previamente es 136 menos 7, y claro, ya directamente acá lo podemos, acá lo haremos, ¿no? 136, aquí sería 129
dividido entre 3. Acá, aquí lo haremos, ¿no? 129 dividido entre 3. ¿Cuánto sería en este caso? Hacemos una división y me sale que es 43, ¿no? Sí, 43. Ok. Entonces fíjese, ya he encontrado la edad de la madre en este caso, cuando hemos desarrollado justamente esta ecuación. A ver, dividamos 129 dividido entre 3. Sí, 43 nos da, es correcto. Entonces ya he encontrado la edad de la madre. Y para encontrar la edad del padre, pues simplemente se va a la ecuación 3, dice usted, de la ecuación 3. Entonces ahí ya tenemos padre es igual a 7 más m, ¿no? En este caso, padre es igual a 7 más 43. Entonces, la edad del padre es igual a 50. Entonces, aquí nos faltaba años, todos en años, ya sabe usted. ¿Sí? Y aquí también vendría a ser 50 años, ¿no? Ahí está. Y me dice acá, y los hijos, la edad de los hijos, no nos dice de cada hijo. Entonces te dice de la ecuación número 2, de 2, tengo la edad de los hijos, H1 más H2, es igual a la edad de la madre, es decir, es igual a 43. ¿Ya? Es decir, un hijo tendrá pues 20, el otro quizá 23, ¿no? Entonces no nos pide la edad de cada hijo, ¿no? Si usted le dice, el padre es mayor que su esposa por 7 años, y la pregunta es, ¿cuántos años tiene la madre? 43. El padre, 50. Y los hijos, dice, ¿no? No dice cada hijo. Entonces los hijos tienen 43 años. Acá igual teníamos que poner 43 años. La suma de los, ¿no? ¿Ya? Entonces, no era necesario, no es necesario acá, porque no nos dice en el enunciado la edad de cada hijo, ¿no? Pero la suma de ambos es 43. Ok, bueno, entonces ahí está. De esa manera se hace, ya les comento, el planteamiento de problemas, las cuales debo llevarlas, ¿no?, a la forma matemática, y como ven, eh, ya le hizo ecuaciones, ¿no?, posteriormente. Entonces la sustitución es importante. Ok, entonces vamos a para la grabación. Bueno, entonces estamos viéndonos la próxima clase, ¿no?